Ángel también. Activen la cámara entonces. Ok, vamos a compartir la pantalla. Recuerden que estuvimos hablando de que la prehistoria abarca desde que apareció el ser humano hace 5 millones de años aproximadamente, el Australopithecus, hasta la presencia de documentos escritos en torno al 3300 a.C. en Sumeria. Entonces, esa es la prehistoria. Ahora bien, nosotros vimos que la prehistoria, más que todo, como no hay escritos, lo que hay es restos. Y eso lo estudia la arqueología y la paleontología. Los restos fósiles y los restos de materiales como herramientas, vasijas, estatuillas, eso lo estudia la arqueología. Y la paleontología, estos restos fósiles. Entonces la prehistoria básicamente tiene esas dos ciencias que son clave para ellos. Sin la arqueología y la paleontología, la prehistoria es imposible. La prehistoria tiene dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se divide en paleolítico y neolítico, pero algunos historiadores meten aquí el mesolítico, que es un periodo intermedio. Y la edad de los metales la dividen en tres, la edad de cobre, la de bronce y la de hierro, que tiene que ver con el descubrimiento de las aleaciones de bronce, por ejemplo. Y cómo ellos utilizaron esta tecnología para hacer armas y para hacer herramientas. Más que todo, la tecnología iba avanzando en la edad de los metales dependiendo a las nuevas aleaciones que encontraban que hacían que el metal fuera más duro, más resistente y que no se echara a perder rápido. Porque el cobre, por ejemplo, el cobre, usted hace una espada de cobre, pero como el cobre reacciona rápido al oxígeno, se empieza a oxidar y se termina deshaciendo. Se lo come el oxígeno al cobre. El bronce no, porque el bronce tiene una aleación que le dura más tiempo y el hierro es mucho mejor. Ahora, en la actualidad, la tecnología más avanzada de los metales es el acero. El acero es más fuerte que el hierro. ¿Okay? Es una aleación que lo hace más resistente y no se corroe. El acero usted lo puede mojar y no se le va a arruinar. ¿Okay? Y el hierro sí. Pero en esta época de la prehistoria, la edad de piedra entonces dijimos que va desde el 5 millones antes de Cristo hasta el 3500. Y la edad de los metales iría desde el 3500 antes de Cristo hasta el primer milenio. Entonces, si dividimos la edad de piedra entre paleolítico y neolítico, el paleolítico sería la piedra tallada antigua y el neolítico sería la piedra pulimentada nueva. O sea, sería un tipo de tecnología de piedra más avanzada, el neolítico. Ahora, el neolítico iría desde el 7000 antes de Cristo hasta el 3500 antes de Cristo. ¿Okay? Y la edad de los metales fue las que ya les mencioné. Ahora, esto ya lo vimos. Voy avanzando aquí. Voy avanzando. Vimos lo de los Homo erectus. Vimos el Homo antecesor, el Homo neandertal. Esto ya lo vimos. El Homo sapiens sapiens y la expansión del ser humano. El ser humano, cuando llegó el Homo sapiens, logró llegar a todos los continentes. Y el último lugar de la Tierra donde llegaron nuestros antepasados fue a Australia, hace unos 60.000 años, y a América. Y ahí se colonizó todo el mundo. Entonces, desde donde surgió el ser humano, que es aquí, lo que está en rojo aquí, en esos 5 millones, hasta el año 60.000 antes de Cristo, llegaron a todos los continentes, menos a la Antártida, obviamente, pero llegaron a todos los continentes donde actualmente hay población. Lo que pasa es que al pasar tantos miles de años, jóvenes, se perdió la comunicación entre esa gente y quedaron aislados.
Por eso desarrollaron sus propios fenotipos, por eso desarrollaron sus propias particularidades biológicas también, porque se fueron aislando y se fueron solo cruzando entre ellos. Entonces se fue generando una especie de raza diferente, ¿no? Querían los chinos, los árabes, los blancos, los negros, que se adaptaron de una forma endógena a su medio ambiente. Pero en el Paleolítico, ¿cómo era el medio natural? Era un clima muy frío. Esa es la edad de hielo, que nosotros escuchamos en las edades geológicas. La edad de hielo corresponde con la edad antropológica del Paleolítico. O sea, es la misma fecha. Cuando hablan de la edad de hielo de la Tierra, la última glaciación, porque han habido varias, ¿no? Pero la de Pleistoceno. Ustedes les han enseñado eso a la profe Patti, es un solo relajo de edades, de las edades glaciares. La última gran glaciación, porque la Tierra ha pasado por varias, es la de Pleistoceno, aproximadamente en el 10.000 a.C. Entonces ahí era un clima muy frío y la mayor parte de Europa estaba congelado, no digamos en América del Norte y Siberia. Ahora, ¿de qué vivía esta gente? Vivían de la caza y la recolección de frutos silvestres. Eran depredadores, es decir, consumían lo que se les iba poniendo enfrente. Y consumir sin reponer los recursos de la naturaleza. Depredador. Eso significa. ¿Dónde vivían? Bueno, ellos eran nómadas. O sea, que no tenían unas casas establecidas en un lugar, sino que tenían tiendas que las llevaban siguiendo a la macrofauna que ellos consumían. Entonces, los animales migraban y los humanos iban atrás de esos animales. Por eso no podían tener una casa. Tenían que andar en tiendas que fueran rápido de armar y de desarmar. ¿Cómo era la sociedad? Vivían en pequeños grupos que le llamaban hordas de familias. Y varias de esas familias o varias de esas hordas formaban una tribu. Y ocupaban un lugar importante en estas sociedades tribales, los guerreros, porque los guerreros defendían su tribu. Entonces eran hombres fuertes, hombres que estaban preparados para el combate. El sabio o los sabios, los más ancianos, también eran importantes porque como tenían experiencia, cuando la sociedad pasaba por alguna contrariedad, algún problema de crisis de comida, o que llegaba otra tribu a atacarlos, a los ancianos les pedían consejo. ¿Qué hacemos? Los guerreros se asesoraban con los ancianos. Y el hechicero o curandero, que era muy importante en las tribus, el chamán, porque él, a través de la experiencia y de que sus antepasados le iban diciendo, mira, esta planta es buena para tal cosa, esta otra planta es buena para el dolor de muelas, esta planta es buena por si te pega diarrea, esta planta es buena para tal cosa. Entonces, ese saber acumulado lo manejaba, lo administraba un hechicero o curandero de las tribus. Esto se puede ver actualmente en tribus que existen en el mundo que viven así como vivían estas personas y que actualmente viven en la Amazonía o que viven en algunas regiones muy remotas de África. En África y en el Amazonas hay gente que vive así igualito como vivía esta gente del Paleolítico. ¿Okay? ¿Cómo era la sociedad? La mujer y el hombre tenían papeles diferentes. Las mujeres permanecían en la cueva, recolectaban frutos ahí cerca y cuidaban a los hijos. Y los hombres se ocupaban de la defensa de la tribu y la caza de animales grandes. La mujer más que todo cuidaba a los niños y quedaba en la cueva. Las únicas representaciones de mujeres del Paleolítico que han llegado hasta nuestros días son las llamadas Venus, como la Venus de Willendorf, que es esa estatuilla famosa que demuestra que el concepto de belleza y de nobleza, por así decirlo, de aquella época, era una mujer gorda. O sea, las flacas las miraban como, es que esa no debe tener que comer. Las que son bonitas, las que demuestran que tienen influencia son las gordas. Entonces aquí las gordas eran importantes. De hecho, la sociedad tribal del Paleolítico se cree, según algunos antropólogos, que era más que todo, las jefas eran las matriarcas, las señoras ancianas, que eran las que tomaban decisiones más importantes. Había un matriarcado. Algunos investigadores han relacionado este tipo de representación escultórica femenina con el culto a la fecundidad.
Esto se debe a las características físicas que representan estas imágenes. ¿Por qué? Porque para nuestros antepasados del Paleolítico era vital que encontrar tierras fértiles, encontrar un lugar donde la lluvia fuera predecible de cuándo iba a llover y cuándo no, para que los cultivos no fallaran. No le pasara como a Jimmy James, que no le funcionó las semillas ¿de qué fue que no le funcionó, James? Las del chile dulce. Sí. Entonces, esa gente, si conseguían semillas de chile dulce y no le funcionaba, era una pérdida terrible para ellos, porque ellos dependían 100% de la agricultura. Entonces, la fecundidad y la fertilidad era algo central en sus vidas, y por eso sus dioses o sus diosas eran dioses de la fertilidad. Y las primeras expresiones religiosas en el Paleolítico tenían que ver con las cosechas. Entonces los dioses que ellos creían eran dioses de los cultivos, dioses de la fertilidad. Y una mujer, así como aparece esa ahí, que se mira bien pollona, era fértil. Era un símbolo de la fertilidad porque daba a luz bastantes hijos. ¿Okay? Siguiendo. En el Paleolítico, cuando el ser humano llegó a las zonas frías, a Europa y Asia, comenzó a coser pieles de animales. Como nosotros nacemos sin una protección, pues cuando vivimos en lugares extremadamente fríos, a la fuerza hay que ponerse ropa. Entonces ellos lo que hacían era unir los pedazos de las pieles de los animales, tejiéndolas con los huesos y los tendones de los animales. Se han encontrado incluso ornamentos como collares y restos de cosméticos que utilizaban en el Paleolítico, porque alguna gente se pintaba la cara en tierra roja para verse diferente. El humano siempre le ha gustado inventar. Por eso es que pinta el pelo, se hace peinados, se hace tatuajes, perforaciones, porque esto desde la antigüedad se hace, ¿no? Entonces, para verse diferente y para verse genial. ¿Okay? Hay unas tribus en África que las mujeres se ponen un disco en el labio y se lo hacen desde chiquitas hasta el punto que después el labio se les hace así grandote y andan aquel labio caído. Y para ellos eso es, entre más le cae el labio para abajo, es la top model de ellos. Pero es por cultura, profe. Sí, es la cultura de ellos. Digamos, hay tribus que perforan con huesos o cosas así animales, pero porque ya lo tienen como cultura, y aquí más bien imitan eso, pero a su manera. Sí, el verdadero origen, por ejemplo, de los tatuajes es que cada vez que un guerrero lograba matar a un enemigo, se tatuaba, se hacía una raya, una perforación. Y yo maté a aquel, me voy a hacer un símbolo que me recuerde que yo lo vencí. Entonces ese es el origen de esas cosas. Ahora, el Paleolítico, la esperanza de vida, o sea, la mayor parte de la gente no pasaba los 20 años. Se moría porque lo mataban los enemigos, se morían porque habían enfermedades, porque no encontraban comida, porque el frío los vencía. Entonces, la edad promedio era 20 años. O sea que esta gente solo vivía un ratito. Entonces, por eso reproducían bastante. Por eso tenían que ponerse vivos desde los 11 a los 12 años a ponerse a trabajar, porque no desaparecía la especie. Vivo. Cualquier infección ya los mataba, porque no tenían medicinas. Medicina moderna. En el Paleolítico, ¿en qué creían? Adoraban a la fuerza de la naturaleza, que les dije. Le tenían miedo a los rayos, entonces pensaban que había un dios que tiraba rayos. Si pasaban cerca de un volcán y miraban que hacía erupción, allá debe haber un dios que está enojado y por eso está escupiendo. Entonces ellos creían en eso. En la mentalidad, a lo más que llegaba era eso. En el Paleolítico, ¿qué conocimientos técnicos se desarrollaron? Bueno, el manejo de los diferentes materiales que tenían a su alcance, la madera, los huesos y las piedras, que aprendieron a tallar bifaces para hacer útiles armas y herramientas. Las bifaces son piedras que tienen doble filo y las hacían de esta manera. Conseguían una piedra que fuera más dura, que sirviera de percutor o de martillo, y buscaban otra piedra que fuera una piedra más vítrea, o sea, una piedra de tipo pedernal o obsidiana, que son piedras que son cristalizadas, como el cuarzo también, que al pegarles puede ser que se desprenda un pedazo y ese pedazo agarre filo, porque son piedras de origen volcánico. Todas las piedras que a usted las mira y se miran que son como de vidrio,
son piedras de origen volcánico. Entonces esas piedras ellas las buscaban, les pegaban y a veces les quedaban con filo. Poco a poco fueron entendiendo cómo hacer, cómo golpear para lograr obtener piezas como esta. Bifaces, cuchillos, puntas de flecha. Porque cristalizan, ¿verdad, bro? Sí, sí, esas son piedras que cuando están bajo la presión de un volcán y de la temperatura, el cuarzo y todas las piedras esas se vuelven de cristal y por eso son filudas. Ahora, ellos poco a poco fabricaron con huesos, arpones y azagallas, que son las que tienen ahí, miren, abajo. Esas imágenes de abajo son anzuelos. Azagallas son anzuelos para pescar. Entonces, lo que tenían alrededor eran piedras, huesos y madera. Era lo que tenían para usar. Esta es la edad de piedra. En el Paleolítico, ¿qué conocimientos técnicos se desarrollaron? El manejo, el uso y la producción del fuego. El fuego, se recuerden que el fuego fue un descubrimiento del Homo erectus. Lo descubrió aproximadamente hace 100.000 años. Lo usaban para calentarse, porque imaginen ese frío del Pleistoceno. Todo el planeta estaba helado, el fuego era vital. Lo utilizaban para alumbrar en la noche, para cocinar y ahuyentar a los animales, porque un león, por mucho que sea furioso, o una manada completa de leones, si ve una fogata le da miedo. ¿Okay? Entonces ellos con el fuego tenían protección asegurada, solo era de dejar el fuego encendido toda la noche y podían dormir relajados. No los iban a ir a comer porque le tenían miedo al fuego a los animales. Entonces el dominio del fuego, hace aproximadamente 500.000 de años los seres humanos lograron controlar el fuego, lo que supuso un cambio fundamental para su forma de vida. Gracias al fuego consiguieron adaptarse mejor a los climas fríos y comenzaron a cocinar los alimentos. El control del fuego también les permitía aumentar su poder sobre otros animales. Con él ahuyentaron a las fieras peligrosas y podían cazar grandes animales como los elefantes o los mamuts, porque podían hacerle una trampa de fuego y quemar una zona y poner una barrera de fuego y ellos no podían pasar, entonces los dejaban acorralados. Los obligaban a caer en trampas. ¿Qué conocimientos técnicos desarrollaron durante el Paleolítico? Trataban las pieles para su uso, las usaban para cubrirse o transportar y almacenar alimentos. ¿Por qué? Porque la piel, ¿ustedes han visto alguna vez cómo pelan un chancho? Sí. Bueno, una vez que se separa la piel, el cuero se curte y por lo general le ponen un montón de sal, lo extienden bastante y dejan que el calor del sol haga que esa piel se curta y después queda bien maleable. Si usted lo hace mal, le queda una piel tostada. Le queda una piel tostada toda dura. Por lo general, la silla, no sé si ustedes en su casa tienen alguna silla que tiene piel de vaca. De esas sillas viejas de madera que le ponían piel de vaca. Bueno, pero hay un conocimiento en el humano del Paleolítico para poder sacarle ventaja y uso a las pieles de los animales. Lo usaban como ropa. También lo usaban para transportar o almacenar alimentos porque hacían bolsas de pieles. Desde la antigüedad ya ellos dijeron, hagamos una mochila con esta piel. Hacían una mochila. Hacían también ustedes han visto que en algunas películas cuando toman agua sacan un cosito como una cantimplora y la apretan y le dejan así hasta que le sacan la última gotita de agua. Esas cantimploras están hechas con piel de animal también. ¿Okay? Ahora, el trabajo de las pieles, ustedes pueden ver ahí, se ve que todos se ponen de acuerdo, trabajan en equipo, cazan los animales, aprovechan la carne, aprovechan los huesos y las pieles las ponen a secar. Y una vez que ya tienen las pieles, pues se las ponen para protegerse del frío. ¿Cómo era el arte del Paleolítico? Se pintaban las paredes de las cuevas. O sea, nuestros antepasados, como ya tenían luz de noche, podían aprovechar en la noche cuando no tenían sueño para ponerse a dibujar en las paredes.
Y dibujaban más que todo con colores rojizos, ocres y negros. Representaban la figura de los animales porque ellos valoraban mucho tener éxito en la casa. Entonces empezaron ellos a creer que podían diseñar, podían como recordar algunos eventos de cuando cazaban y los dibujaban en las paredes. Una de las más famosas es la en Cantabria, en España, y en Francia, perdón. Hay bastantes pinturas de arte rupestre de los humanos más antiguos del planeta. Como por ejemplo en la cueva de Altamira. Miren ese bisonte. Está bien hecho. O sea que ese humano del Paleolítico sabía dibujar bien. Usted pone a un cipote de la escuela que le haga ese bisonte y se lo va a hacer todo pando y no sabe dibujar. Los de octavo, pues. Y mire, está bien hecho. Tenían arte ya. Sabían lo que hacían. Entonces se hacían imágenes de piedra y hueso que representaban figuras con atributos femeninos. Hacían esculturas. Posiblemente estaba destacando esta representación de la importancia que daban la maternidad y la fecundidad. Miren esta figura. Este es el ángulo de frente. ¿Le gustas ahí? Una gordita. Bueno, ahí podemos ver que es un dibujo, bueno, una escultura, perdón. Una escultura que quiere resaltar los atributos de fertilidad, ¿verdad? Los pechos y el vientre. La Venus de Pillendorf. Probablemente era una diosa de la fecundidad. Aquí tenemos la Venus del Spugui. Ya la pueden ver por la parte de adelante y pueden ver también la parte de atrás. Un poco cuadradita, pero estas estatuillas eran más que todo por cuestiones de religión. Está buena para ella. Ok, ese sería el Paleolítico. Okay. Ahora, el Neolítico es adelante en el tiempo, de hacia el 7000 a.C. y coincide con los cambios en el medio natural. Se producen otra serie de cambios conocidos como la Revolución Neolítica, porque aquí, durante el 3500 hasta el 3500 años de Cristo, va a comenzar la historia. Y en el Neolítico empiezan a descubrir la agricultura. ¿Okay? Y empiezan a darse cuenta que algunos animales se pueden domesticar, se pueden hacer amigables con el ser humano y tenerlos ahí cerca, como la gallina, la vaca, los cerdos, y no andarlos correteando, sino que ahí estén cerca del ser humano, o los perros. Aquí, recuerdan que el cambio climático en el Paleolítico era extremadamente frío. Aquí las temperaturas aumentan. ¿Okay? Comienza el deshielo. Los animales se desplazan al norte buscando frío y aparecen nuevas especies vegetales. ¿Okay? Debido al cambio climático aparecen nuevas especies vegetales. ¿De qué vivían en el Neolítico? La mayor parte de ellos habían abandonado su vida de cazadores nómadas y se habían vuelto sedentarios, porque como ya sabían que podían cultivar la tierra, domesticar animales, dijeron, ¿para qué vamos a andar como locos atrás de esos mamuts si tenemos los frijolitos aquí cerca y unos pollos? Ya entonces ellos se relajaron y empezaron a vivir de forma sedentaria. Dejaron de ser depredadores y controlaban la producción, sus alimentos. Entonces, en la expansión del Neolítico, miren ustedes aquí en este mapa, aparecen uno de los cultivos más importantes dispersos en el mundo. El girasol, el trigo, el maíz, la patata, el arroz, fueron clave para la supervivencia del ser humano en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en América, el maíz fue clave para los aztecas, los toltecas y los mayas. La papa fue clave para los incas. No hubieran sobrevivido sin ese alimento. Y en Europa y en Asia, bueno, en Europa el trigo. Y en Asia el arroz.
fundamental para la sobrevivencia. Son granos básicos que empezaron a domesticar desde el Neolítico. ¿Okay? Ahí pueden ver en el mapa que aparece antes del 5000 a.C., aparecen los lugares donde ya tenían domesticados animales y plantas. Entre el 5000 al 2000 a.C., aparece en el color lila ya prácticamente toda Europa y parte de Asia. Luego, entre el 2000 al 1000 después de Cristo, aparece en color naranja. Y después, entre el 1 al 1000 después de Cristo, que es aquí en América y África, de color verde. Ahora la vida neolítica. Mira, ahí andan los perritos ya. ¿Dónde se localizaron las primeras comunidades agrícolas? Una de las áreas en que se produce el descubrimiento de la práctica de la agricultura y la ganadería es el Oriente Próximo. O sea, Israel, Siria, Irak, Irán. En esas zonas. En poblados estables vivían. Empezaron a surgir las zonas urbanas. Creaban viviendas circulares o rectangulares realizadas con paredes de barro y tejado de ramas. O sea, así como ahora que ya están desapareciendo, pero le llaman casas de adobe, que es tierra con casas de tierra prácticamente. Las casas de adobe son casas de tierra. ¿Cómo era la sociedad? Al haber más alimentos aumentó la población y surgen diferencias entre las personas por la propiedad. Porque en el Paleolítico nadie decía, este bosque es mío, aquí nadie se meta. Pero en el Neolítico sí la gente ya decía, esta es mi casa, yo la hice, aquí voy a vivir, aquí nadie se mete. Y estas son mis gallinas y estos son mis cerdos y nadie me los toca. Y existe la propiedad privada. Porque en el Paleolítico cuando cazaban un animal se lo comían entre todos. Pero en el Neolítico, si yo estoy alimentando un chancho, ¿cómo va a llegar otro solo a comérselo? Si yo es el que lo he estado cuidando. Aquí no tiene sentido. Por eso la propiedad privada surge con el Neolítico. Surge con la agricultura y con la ganadería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí. Entonces, los que controlan más o menos la riqueza irán dando lugar a grupos más poderosos. Y entonces, cuando se toman decisiones, el que tiene la última palabra es el que tiene más pisto. El que tiene más animales, el que tiene más tierra. Entonces se empieza a dividir la sociedad. ¿Okay? Y empiezan las clases sociales. Ahí es cuando la sociedad se va volviendo más egoísta. ¿En qué creían durante el Neolítico? Las personas del Neolítico practicaban rituales funerarios en los que enterraban a sus muertos con ajuares. Se hacían ídolos funerarios, a veces se hacían los entierros en los suelos de sus viviendas. O sea, el hombre neolítico empieza a creer en la vida después de la muerte. O empieza a creer que hay un mundo donde va el alma de las personas. ¿Okay? En el Paleolítico, los hombres del Paleolítico creían que existían dioses, pero eran las fuerzas de la naturaleza. En el Neolítico ya se preocupan más por la vida después de la muerte. Miren, nuestros antepasados más remotos del Paleolítico, se moría alguien de la familia y lo dejaban tirado ahí. Ni siquiera lo botaban por un guindo. Sí, ahí miraban que iba deshaciendo, ni bola le paraban, porque ellos tenían que irse moviendo y no podían estar pendientes de un cementerio. Reemplazámelo ahí. Exactamente. Ok, ¿qué técnicas desarrollaron durante el Neolítico? Los conocimientos técnicos que desarrollaron durante el Neolítico fueron las herramientas de piedra pulimentada. Para trabajar la piedra hicieron arados, hoces, hachas y también hicieron piedras de moler. Antes yo viví cuando en mi pueblo había gente que molía en piedra. Bueno, mi mamá agarraba maíz y lo deshacía con una piedra así, y hacía masa. Porque en el molino, que trabajaba con diésel que con gasolina y que era un molino mecánico, cobraban bastante. Entonces había gente que mejor prefería molerlo en la casa. Así como aparece en la imagen, con una piedra de moler. Entonces los conocimientos de la piedra pulimentada
La agricultura produjo el desarrollo de herramientas de piedra pulimentada para trabajar la tierra, a las que se añadían mangos de madera, arados para abrir surcos, hoces para las hoces son como unos cuchillos, ¿va? Que sirven para cortar monte, como unos machetes redondos. También se realizaban molinos de mano para moler el grano. Estas herramientas se hacían con materiales como el mármol, el granito, etc. Ahora, ¿se acuerdan que los del Paleolítico se vestían con pieles? Bueno, aquí ya empezaron a utilizar la lana de las ovejas, para tejer fibras. También encontraron que había algodón con el que podían hacer ropa. También el lino, que es una planta. Después de utilizar fibras vegetales para hacer cestas, se empezaron a elaborar tejidos con lino, algodón, lana y esparto. Realizaban ropa y se hacían los primeros zapatos en el Neolítico. O sea que en el Paleolítico todos anduvieron chuñas. En el Paleolítico la gente andaba sin zapatos. Fue en el Neolítico donde inventaron la chancleta. Y el uso del telar, los que han encontrado numerosas piezas de cerámica que servían para tensar el hilo. Los telares podían ser verticales o horizontales. Un telar es miren, ese es invento para hacer tela. También en la cerámica que descubrieron nuestros antepasados del Neolítico, que si ellos agarraban arcilla podían darle forma, después la metían al fuego y quedaba dura, porque la cerámica ya cocida es impermeable, no se deshace. Se volvieron expertos en la cerámica. ¿Cómo era el arte del Neolítico? Pues seguían haciendo pinturas rupestres y a diferencia de las representaciones del Paleolítico, ahora hacían dibujos más simples y esquemáticos, ideas más abstractas. Aparecen tanto figuras humanas como de animales y utilizan solo un color, el rojo o el negro. Las escenas eran de caza, recolección y danzas rituales. Ahí tienen ustedes la diferencia, cómo hacían el arte del Neolítico. Se ve la diferencia con el del Paleolítico. El Paleolítico no aparecían hombres, solo los animales. Y en el Paleolítico también utilizaban el rojo. Aquí casi solo utilizaban el negro. Por si algún día se encuentran una cueva, ustedes ven, pues esta cueva es del Neolítico. Pero dice, las personas constituían el tema principal de las pinturas. El cuerpo humano se representaba con una línea vertical, a veces bifurcada, que simbolizaba las piernas. Así como cuando dibujan en la escuela un palito así con dos rayitas. Así lo dibujaban. Bueno, ahí nos quedaríamos. En la próxima clase miraríamos la edad de los metales. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Sencillo, un cuadro comparativo entre el Paleolítico y el Neolítico. De su cuaderno. Y me lo